Sí, me oigo ya. Muy bien. Buenas noches. Vamos a comenzar. Acompáñame a Juan, capítulo 13, versículo 34. El domingo analizamos también el capítulo 13 y comentaba que Juan proporciona mucha más información que cualquiera de los otros tres evangelios, y lo que los otros evangelios en menos de un capítulo nos dicen, Juan como muestra de que realmente estuvo en ese lugar cuando se dijo, nos da muchísima más información. Quisiera que hoy abarcáramos en su mayoría lo que alcanzó a decir hasta antes del capítulo 17, cuando Jesús ora por sí mismo y ora por los que el Padre le dio. Por lo pronto vamos a ver qué es lo que Juan nos dice que sucedió, la trascendencia de lo que está pasando, y particularmente este pasaje, Juan 13:34, dice: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Entonces, Jesús aprovecha los últimos momentos en los que va a tener comunión con sus discípulos para hablarles sobre un nuevo mandamiento. Pero es interesante notar que les habla de este nuevo mandamiento hasta que Judas se va. ¿Por qué Jesús esperó que Judas se fuera? Y en esta misma noche, en esta misma cena, Jesús predice, les hace ver a los demás que Judas lo va a entregar y que Pedro lo va a negar. En esa misma hora, no sé exactamente cuánto tiempo habrá tomado, Jesús deja en claro que dos de sus discípulos van a negarlo. Judas ya lo había planeado con anticipación. Pedro no tiene ni idea de que lo va a negar, pero los dos lo van a negar. Así que, si Dios quiere, el domingo hablaremos a detalle sobre Judas y sobre Pedro, lo que está sucediendo, y en esencia el capítulo 17, que nos da muchísima información sobre estos dos discípulos y por qué tuvieron finales tan diferentes. Entonces, empecemos donde nos quedamos. Vamos a leer Juan 13, 18 al 30. Intenté sintetizar estos últimos capítulos, o los capítulos que vamos a ver de la última cena. Me esforcé, pero definitivamente no quise dejar nada fuera. Entonces, el capítulo 14 vamos a ver ciertas partes, pero el 15 y el 16 quisiera que lo leyéramos de corrido, porque yo pienso, lo veo así: Juan está haciendo un resumen de todo lo que Jesús dijo, y un resumen del resumen ya no pude. Tendría que dejar cosas fuera, y todo es muy importante para que lo analicemos. Quisiera que entendieras o te pusieras en el lugar de Jesús. Jesús ve a sus discípulos. ¿Tú crees que Él considera que están listos, o Él sabe que aún no están listos? Imagínate que el Padre te encomienda la misión que le encomendó Jesús y tienes 3 años para prepararlos. Y como vimos el domingo, en la última cena, los discípulos están peleando por quién va a ser el jefe una vez que Jesús no esté. Si tú fueras Jesús, sentirías que ya están listos para lo que va a pasar, porque se van a quedar solos. Y la Biblia dice: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Jesús sabe que lo que va a suceder va a provocar un impacto muy fuerte en sus discípulos. Así que tiene estos últimos momentos para decirles un montón de cosas y tratar de dejarlos lo más preparados posible para lo que está a punto de suceder. Entonces, veamos que Jesús no está simplemente así como que con toda tranquilidad, una charla, una sobremesa ahí a gusto mientras digieren un poco la comida. No, son sus últimos momentos, es su última oportunidad para dejarles instrucciones claras y precisas. Y por eso es muy relevante que en este último momento les dice: les doy un nuevo mandamiento. Entonces vamos a leer desde el 18 al 30, dice, Nueva Versión Internacional: no me refiero a todos ustedes, yo sé a quiénes he escogido, pero eso es para que se cumpla la Escritura. El que comparte el pan conmigo me ha puesto la zancadilla. Bueno, esto hace referencia a un salmo, y hoy no lo vamos a analizar, lo voy a guardar para, si Dios quiere, el domingo, cuando analicemos a profundidad a Judas y a Pedro. Pero aquí Jesús está diciendo, estoy continuando con lo que nos quedamos el domingo, les lava los pies, les explica lo que significa
vimos que ahí estaba Judas, Jesús le lavó los pies a Judas, Jesús le convidó el pan y la copa que dijo que era su cuerpo y su sangre, y sin embargo Jesús dice que Judas no se va a salvar. Y dice que esto sucede para que se cumpla la Escritura, y cita a David. Entonces, ¿cómo es posible que Judas vaya a la perdición porque ya está escrito? Judas es inocente porque ya se había escrito y por consecuencia Judas no tenía opción. ¿O cómo es posible que Jesús de antemano diga, este se va a perder, como si como si Judas no tuviese oportunidad? De aquí sale una pregunta muy interesante que muchas veces me han hecho. Si realmente creemos en lo que Juan 6 dice, como palabras de Jesús, nadie puede venir a mí si no le fuera dado por el Padre. Y de los que el Padre me da, ninguno voy a perder. Esa es la voluntad del Padre, que de los que le dio, ninguno se pierda. Y Jesús dice, yo lo resucitaré el día final. Y vimos, incluso lo tocamos el domingo, que no depende de nosotros, sino de Jesús. Entonces, si eso es cierto, ¿cómo entendemos el asunto particular de que Judas se había escrito de él que traicionaría a Jesús, pero te has puesto a pensar si en algún momento Judas no quería traicionar a Jesús? ¿Judas tuvo la oportunidad de arrepentirse o no la tuvo? El domingo mencionamos el caso de cómo Jesús le dice a Judas, lo que vas a hacer, ve y hazlo pronto. Y es muy distinto a lo que le va a decir a Pedro. A Pedro le va a decir, yo he rogado para que tu fe no falle. Y son dos cosas muy distintas. A uno es, ve y haz lo que ya sabes, lo que te propusiste hacer, y a otro es, he rogado por ti. ¿Jesús rogó por Judas? ¿Qué opinas? Si Jesús rogó por Judas, ¿por qué no se salvó? O sea que los ruegos de Jesús no siempre sirven. Si Jesús no rogó por Judas y por eso se perdió, ¿por qué no rogó por él? ¿Me explico? Son dos caminos complejos, cualquiera de los dos que escojas, ya sea que Jesús haya rogado por Judas o que no rogara por Judas, los dos nos llevan por un camino escabroso. ¿Cómo resolvemos el asunto de las decisiones de Judas más lo que ya estaba escrito en la Escritura y la forma en la que Jesús maneja lo que Judas ha decidido y lo que Pedro está a punto de hacer? Entonces, quisiera que tengas en mente estas cosas para que cuando leamos lo que está sucediendo aquí, tratemos de entender lo que el apóstol Juan nos quiere decir. Obviamente Juan ya sabe todo lo que pasó, pero te va empezando a mostrar información para que tú vayas formándote una idea, un concepto de lo que está sucediendo. Así que vamos otra vez desde el 18, dice, no me refiero a todos ustedes, yo sé a quienes he escogido, pero esto es para que se cumpla la Escritura, el que comparte el pan conmigo me ha puesto la zancadilla. Les digo esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Ciertamente les aseguro que el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, al que me envió. Dicho esto, Jesús se angustió profundamente y declaró, ciertamente les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Los discípulos se miraban unos a otros sin saber a cuál de ellos se refería. Uno de ellos, el discípulo a quien Jesús amaba, estaba a su lado. Simón Pedro le hizo señas a ese discípulo y le dijo, pregúntele a quién se refiere. Señor, ¿quién es?, preguntó él reclinándose sobre Jesús. Aquel a quien yo le dé este pedazo de pan que voy a mojar en el plato, le contestó Jesús. Acto seguido, mojó el pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en él. Lo que vas a hacer, hazlo pronto, le dijo Jesús. Ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo eso Jesús. Como Judas era el encargado del dinero, algunos pensaron que Judas le estaba diciendo que comprara lo necesario para la fiesta o que diera algo a los pobres. En cuanto Judas tomó el pan, salió de allí, ya era de noche. Entonces, aquí hay cosas interesantes. El discípulo que en Jesús amaba, ¿quién era ese discípulo? Cuando empezamos a ver el Evangelio de Juan, vimos que es el autor del libro de Juan, quien dice, y este discípulo es el que ha escrito todas estas cosas. ¿Se acuerdan? Lo dice al final del Evangelio. Luego, ¿cómo es posible que Jesús nunca le dijo a nadie directamente quién era el traidor, pero a Juan sí? Pedro le hace la seña a Juan para que Juan le pregunte a Jesús, pero no es Pedro quien le pregunta directamente a Jesús. ¿Por qué?
¿Por qué Pedro le hace las señas a Juan? ¿Por qué Pedro no le dice, Jesús, ¿quién es? Tal parece que Pedro sabe que esa información no se la va a soltar a él, sino que se la podría soltar a Juan. Y sabemos que Juan se recostaba en el costado de Jesús, se dice. Entonces, aquí hay que entender que cuando se sentaban, no están en sillas como ahora, ¿verdad? Están en el suelo o sobre cojines. Y era muy fácil apoyarse uno al otro. Entonces, cuando se recostaba alguien en el costado del otro, no se refiere así como que estando la mesa y todo, ahí están acostados en el piso o acomodaron las sillas para acostarse, sino que por la propia posición que tienen en el suelo era fácil recostarse uno con el otro. Pero aquí nos deja ver que había un grado mayor de confianza entre Jesús y Juan. Y no era lo mismo, la misma confianza entre Jesús y Tomás, por ejemplo. ¿Por qué a Jesús a ciertas de sus discípulos les daba información privilegiada y a otros no? Eso es interesante. Cuando nosotros oramos a Jesús, ¿es posible que a algunos les revele cosas y a otros no? ¿Es posible que cuando investiguemos en la Escritura, Jesús a algunos nos revele cosas que a otros no se las quiere revelar? Yo pienso que esto nos da un antecedente muy útil para saber cómo la relación íntima con Jesús te permite conocer más de Él, te permite saber cosas más profundas que una persona que no es tan allegada a Jesús no va a poder conocer. Entonces, ¿qué pasaría con un creyente que diligentemente busca la palabra con respecto a otro que casi nunca lee la Biblia? ¿Dios le revelará las mismas cosas? No. Aquel que diligentemente busca en su palabra y se mete en los asuntos difíciles y pregunta y ora y busca, creo yo, por lo que vemos aquí en la Biblia, y sobre todo cuando Jesús les dijo que a sus discípulos, a ustedes se les ha concedido que entiendan los misterios, pero a los demás no. Vemos como el grado de revelación, del entendimiento, revelación, entiéndase, no cosas nuevas que ni siquiera están en la Biblia. Eso sería, no tendría sentido hablar de cosas reveladas por Dios que no estén en la Biblia. Si una revelación no está en la Biblia, no puede ser algo nuevo. Y si ya está en la Biblia lo que me se va a revelar, entonces ya es viejo. Toda la palabra que es inspirada por Dios, cuando Dios nos habla y nos revela algo, nunca podría estar en contra de lo que la Escritura dice. Pero vemos que cuando Juan le pregunta quién es, Jesús le dice es Judas, ¿verdad? Con el pedazo de pan. Entonces, Judas sale. Nos dice que ya era de noche. Cuando Judas sale, entonces Jesús empieza a hablar. Leamos versículo 31 al 35. Jesús empieza a hablar de temas más profundos que no había tocado. Pero es importante notar que sucede hasta que Judas se sale. Dice, cuando Judas hubo salido, Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios glorificará al Hijo en sí mismo y lo hará muy pronto. Mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. Me buscarán y lo que antes le dije a los judíos, ahora se lo digo a ustedes. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Y aquí está el nuevo mandamiento. ¿Pero por qué es nuevo? ¿No se parece mucho a lo que leemos en Levítico 19:18? Vamos a leerlo. Dice, no seas vengativo con tu prójimo ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Ya le habían cuestionado a Jesús, ¿cuáles son los mandamientos más importantes? Bueno, ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué es lo que Jesús les está diciendo en este nuevo mandamiento? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? ¿Qué opinas? La palabra nuevo es el griego kainos, que se traduce como nuevo, fresco o sin usar. ¿Será que no lo habían usado o que sí es nuevo? Y la palabra, cuando dice que se amen, es el griego agapao, que se traduce como, encontré una definición más explícita, dice afecto exigente que implica la elección y selección. Yo lo resumo así, amor por decisión. O sea, tú tienes un afecto por alguien
que eliges y seleccionas para tener ese afecto con Él. Lo amas porque has decidido hacerlo. ¿Me explico? Entonces, en el hebreo, la palabra amor se puede traducir como amor entre amigos, entre amor entre pareja, o entre amor entre hermanos o desconocidos, incluso entre enemigos, como Jesús lo dice más tarde. Pero en este caso en particular, ¿cómo es que sabes o cómo podemos entender esto de que es uno nuevo? Si tú te comparas Levítico contra lo que Jesús dice, en Levítico, ¿cuál es el criterio? ¿Qué tanto debes de amar a tu prójimo? En la ley de Moisés es como a ti mismo. Y según el nuevo mandamiento, ya no es como a ti mismo. Tú dejas de ser el parámetro. Ahora, ¿cuál es el parámetro? Como Jesús te ha amado. Así que, ¿cuál es más fácil? ¿O cuál es mejor? ¿Qué diferencia hay entre amar a alguien como a ti mismo y amar a alguien como Jesús me ha amado a mí? ¿Cuál es más fácil de cumplir o cuál es más difícil de cumplir? ¿Por qué Jesús empieza a decirles, este es el nuevo mandamiento, ámenme como yo les he amado? ¿Qué tanto amor le ha mostrado a sus discípulos en todo lo que hemos leído? ¿Realmente eran muy especiales? Jesús dijo, a ustedes se les ha concedido conocer los secretos. Y prácticamente es el único beneficio que han experimentado. Jesús les dijo, quien deje padre, madre, casa, hermanos, hijos, recibirá 100 veces más. Pero no es algo que ya tienen, sino una promesa que recibirán. Entonces Jesús empieza a decirles, así como yo los he amado, el nuevo mandamiento es que ahora tú ames hacia el otro. Y dejes de ser tú el parámetro. ¿Qué tanto te amas a ti mismo? Eso afectaría qué tanto amas a alguien. ¿Qué tanto te ha amado Jesús a ti? Eso es otra historia completamente. En eso consiste lo nuevo. Tú dejas de ser el parámetro y Jesús se convierte en el estándar. Jesús es el modelo a seguir. Así como Él nos amó, nosotros debemos amar. Entonces, ¿cuál prefieres obedecer? Si de por sí la ley de Moisés era complicada y nadie puede cumplirla en su totalidad, ¿quién podría cumplir este nuevo? Si no puedo amarlo como a mí mismo, menos podría amarlo como Jesús me ama a mí. Porque ¿cómo es que Jesús me ha amado a mí? Yo ahorita que ya sé todo lo que pasó, puedo comprenderlo, pero los discípulos no. Los discípulos no están entendiendo lo que va a suceder, no saben que Jesús va a morir, ni por qué se va a morir. Entonces, cuando Jesús les empieza a adelantar este asunto, no tienen la información completa, no acaban de entender lo que les está diciendo. Así que sigamos leyendo. Quisiera que nos regresáramos antes de leer el versículo 31, porque cuando empieza a decir Jesús que se amen como yo los he amado, antes de eso dijo esto. Nueva Versión Internacional dice, cuando Judas hubo salido, Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en Él. Si Dios es glorificado en Él, Dios glorificará al Hijo en sí mismo y lo hará muy pronto. ¿Queda claro? ¿O se revuelven como yo me revuelvo cuando leo esta versión? ¿Cómo es que el Hijo del Hombre va a ser glorificado y Dios es glorificado en el Hijo del Hombre? Y si Dios es glorificado en el Hijo del Hombre, Dios glorificará al Hijo en sí mismo. ¿Cómo está eso? Traducción en lenguaje actual dice, ahora la gente podrá ver lo grande y poderoso que soy yo, el Hijo del Hombre. Gracias a mí también podrán ver lo poderoso y grande que es Dios. Si yo hago que la gente vea lo grande y poderoso que es Dios, entonces Dios hará que la gente también vea lo poderoso y grande que soy yo. Y Dios hará esto pronto. ¿Queda más claro? ¿De qué está hablando Jesús aquí? ¿A qué se refiere con que va a mostrar lo grande y poderoso que es Dios? Y Dios va a mostrar lo grande y poderoso que es Jesús. ¿De qué está hablando? ¿De la crucifixión? ¿De todo lo que va a sufrir? ¿O de la resurrección? De la resurrección. Fíjate, entonces, antes de dejarles el nuevo mandamiento, primero les dice, está a punto de suceder algo que va a glorificar a Dios, y por medio de eso Dios me va a glorificar a mí. Así que ámense como yo los he amado. Les está dando una introducción, porque va a seguir hablando
sobre lo que está a punto de suceder y lo importante que es que esto suceda. Aquí te tengo que hacer una pregunta que no sé si ya te la preguntaste alguna vez. Ya habíamos hablado aquí anteriormente, ¿por qué murió Jesús? Y el cristianismo actual dice que Jesús pagó por mis pecados, ¿verdad? Y dijimos, sí, es cierto. Pero, ¿por qué la Biblia dice que el justo no pagará por el pecador? ¿Por qué Ezequiel 18 dice que ninguno pagará por el pecado del otro? El Hijo no pagará por el pecado del Padre, el Padre no pagará por el pecado del Hijo, cada uno morirá por su propia maldad. Y luego también dice la Biblia, en el mismo Ezequiel 18, que el impío vivirá si se arrepiente de su pecado. Cuando le preguntas a un cristiano por qué murió Jesús, dice, para que mis pecados sean perdonados. Y entonces los ateos y los judíos ortodoxos, los que no creen en Jesús, inmediatamente te dicen, ¿y de dónde sacaste la idea que para que Dios te perdone tiene que haber sangre? Y dice, pues porque sacrificaban al cordero. Sí, pero no todos los pecados eran perdonados con los sacrificios de los corderos. De hecho, el adulterio no se perdonaba con un sacrificio. ¿Qué pasaba el que adulteraba? Lo mataban a pedradas. Entonces, ¿en dónde está la idea de que para que Dios me perdonara a mí, alguien tenía que morirse? Y que siendo Jesús justo, Dios se desquitó con Jesús como si fuera yo, para perdonarme a mí. Ya habíamos tratado de ese asunto sobre que la mayoría de los cristianos se les olvida que Jesús no simplemente obtuvo el perdón de nuestros pecados porque se murió, sino que cuando lees la carta a los Hebreos, nos dice que en las Escrituras ya se había dicho que el Mesías sería nombrado sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Y la carta a los Hebreos nos dice que entró al templo, al original, la copia que Moisés hizo. O sea, Moisés hizo la copia de lo que originalmente había en el tercer cielo. Y que Jesús entró ahí y que expió el pecado de todos con su propia sangre. Así que no es su muerte la que nos da el perdón, sino el sumo sacerdocio que recibió, ¿verdad? Pero, ¿por qué tenía que sufrir? Imagínate, yo tengo hijos pequeños y yo les digo, hijos, no vayan a hacer esto porque los voy a castigar. Les voy a dar unos chanclazos y bien dados. Es ficticio, Y mis hijos no me hacen caso y se ganaron los chanclazos. Y yo les digo, bueno, mira, para perdonarte, dame la chancla, y me los doy yo. Pa. Y digo, ya pagué, ahora sí te perdono. ¿Tiene sentido? ¿Quién de ustedes cuando le perdona un castigo a alguien, se lo da a sí mismo para que pueda perdonarlo? ¿Me explico? ¿Sí me explico o no? Si Jesús murió de una muerte muy dolorosa, la pregunta es ¿por qué? Y sobre todo, dice, bueno, es que era para nuestro perdón. Espérame. ¿Qué le dijo Jesús al paralítico? Tus pecados te son perdonados. ¿Se acuerdan cuando vimos eso? Y les dije, guárdense esa historia porque la vamos a analizar cuando lleguemos a la crucifixión de Jesús. Si Jesús murió para obtener el perdón de nosotros, ¿cómo le hizo para perdonar al paralítico? ¿Cómo le hizo para perdonar a la adúltera? ¿Cómo le hizo para perdonar a muchos que perdonó? Para mostrar que Él tenía autoridad para perdonar pecados. Y si ya les había perdonado los pecados, entonces ¿para qué sufría? ¿Te lo habías preguntado alguna vez? ¿No? Es que no tienes amigos ateos, ¿verdad? O amigos judíos ortodoxos que te preguntan esas cosas. De hecho, los ateos se burlan mucho diciendo, Dios se sacrificó a sí mismo para pagarse a sí mismo de las cosas que Él mismo nos iba a hacer. ¿Tiene sentido? Se oye completamente sin sentido. ¿Por qué Dios diría, mira, te voy a perdonar, pero para perdonarte yo me voy a castigar? Porque soy justo. Y alguien tiene que pagar, ¿verdad? Entonces, cuando tú dices que Cristo pagó por ti, tratemos de poner una analogía. Un hombre hizo algo muy desagradable. Imagínate,
Un hombre violó a 3 niñas, pequeñitas. Lo agarra la policía, lo llevan a juicio. La pena es condena perpetua. Tienen toda la evidencia en su contra. Las niñas sufrieron, los papás están conscientes. Imagínate que tú eres el papá de una de esas niñas. Y cuando está a punto de dictar sentencia a este violador, el juez dice, alto, no es necesario. Al violador le dice, vete libre, y dice, mátenme a mí. ¿Te suena justicia? Si tú fueras el padre de las niñas, dirías, ya, es justo. ¿Te parece que eso es justo? ¿Sí o no? ¿Por qué se ve tan sin sentido cuando es algo que todo cristiano ha aceptado como hecho? Todos los cristianos dicen, sí, Jesús murió por mí. Cuando te pones este ejemplo dices, oye, como que ya viéndolo en ese ejemplo, no me suena a que Dios haya hecho justicia. ¿No crees? De hecho, hay otros pasajes que dicen que, bueno, lo voy a parafrasear porque no lo tengo aquí en la memoria, que Dios nunca dejaría sin castigo al culpable, al pecador. Es abominación dejarlo sin castigo. Entonces, ¿por qué razón Dios toma el lugar del violador y dice, yo pago para hacer justicia? Realmente no tiene mucho sentido. ¿Quién de aquí se le acaba de generar una duda? Honestamente, levante su mano. ¿No la tenías y hoy te la pasé? No, Bernard, vengo para que me las aclares, no para que me las pases. A ver, levante su mano, honestamente. ¿Quién de aquí, al analizar ese asunto, te queda una interrogante? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Levante su mano. Los demás ya saben, ¿alguien me puede explicar? ¿O los demás no quieren opinar? ¿Alguien de aquí ya entiende cómo está el asunto? ¿Que nos quiere explicar? ¿No? Entonces otra vez, levante la mano el que tiene la duda. Ok, ya le levantaron más, qué bueno. Acuérdense que yo los está viendo, ¿eh? No sean mentirosillos. He estado investigando cómo resolver ese asunto porque yo tampoco sabía. Quiero que profundicemos más adelante en este tema, porque cuando tú tienes la duda es una cosa, cuando alguien llega y te dice, a ver, cristiano, explícame, y sabiendo lo que 1 de Pedro 3:15 dice, estén siempre listos para dar defensa de su fe, y alguien te dice, ¿cómo está este asunto? ¿Por qué Jesús tenía que sufrir? Y no tienes la capacidad de contestar, estás fallando en cuanto a lo que la Escritura dice. Tienes que estar listo para presentar defensa. Entonces, ahí se los dejo para que lo vayan pensando, vayan haciendo sus hipótesis y más adelante juntos empecemos a escudriñar para resolverlo. Pero entonces, Jesús, regresándonos aquí a la última cena, Jesús empieza a decirles un asunto. Lo que va a suceder va a provocar que el Padre sea glorificado. Y cuando el Padre sea glorificado, Él me va a glorificar a mí. Pero ¿sabes qué? Los dos somos el mismo. Y ahí está complejo el asunto de la Trinidad. Así que también nos vamos a meter en la Trinidad. ¿De dónde viene la Trinidad? ¿Es una idea del Nuevo Testamento o es una idea del Viejo Testamento? Si es del Nuevo Testamento y los discípulos la inventaron, no tendremos por qué creerla. Pero si es del Viejo Testamento, tiene que estar en el Viejo Testamento. ¿Alguien ya encontró todas las referencias a la Trinidad en el Viejo Testamento? ¿Alguien leyendo el Viejo Testamento dijo, aquí está la Trinidad? También nos vamos a meter al Viejo Testamento a ver de dónde se le ocurrió a Juan, a Mateo, a Lucas, a Marcos, a Pablo, decir que Jesús es el Verbo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Así que Jesús dice, con lo que va a suceder, el Padre va a ser glorificado y Él me va a glorificar a mí. Entonces aquí hay una relación muy interesante que Jesús siempre estuvo diciendo, yo soy el Padre, y yo y el Padre somos uno.
Y vamos a ver que le dice a Tomás, si me has visto a mí, has visto al Padre. ¿Dónde en el Viejo Testamento podemos encontrar eso? Ya les pasé muchas dudas, pero es para que se animen, ¿verdad? Y se pongan a leer. No sé quién ya se me adelantó y acabó Juan y se brincó a Hechos. Espérate, regrésate, resuelve todas estas cosas que te estoy preguntando. Y luego ya que las resolvamos, avanzamos. Vamos a leer ahora Juan 14 del 1 al 4. Para empezar a avanzar en ese tema, porque luego no me queda tiempo para terminar. Dice, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se los habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y si me voy se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. ¿Cuáles son estas viviendas? ¿Dónde están? ¿Y por qué vas a ir a vivir allá? Fíjate, tenemos esta idea, ¿verdad? Cuando te mueres, y vamos a analizarlo más profundamente más adelante, cuando te mueres, ¿qué pasa contigo? ¿Te quedas o te vas? Y ahí hay una gran división entre los que dicen que se van con Jesús y los que dicen que se quedan. Pero luego tenemos el tema del rapto, ¿verdad? En el rapto Jesús viene por nosotros. Ahora, si viene por nosotros, ¿cómo viene por nosotros si ya estábamos con Él? Si te mueres y te vas con Él, entonces ¿por qué viene por nosotros si ya estábamos allá? Entonces dices, bueno, a ver, no me queda claro. Bueno, va a venir por nosotros, ok, pero luego cuando venga por nosotros, ¿a dónde nos va a llevar? Porque la Biblia dice que cuando Él venga va a restaurar toda la tierra y vamos a vivir aquí. Entonces estas palabras de Jesús dice, voy a prepararles un lugar, y más adelante analizamos el original que es esto. Voy a prepararles un lugar para que cuando yo venga por ustedes, donde yo estoy, ustedes también estén. Entonces, Jesús tiene que venir a llevarte, ¿verdad? En el caso de los discípulos, si tú eres uno de los apóstoles, Jesús dice, voy a venir por ti y te voy a llevar allá. Cuando te mueres, ¿Jesús viene por ti? ¿O tú te vas para allá? Si te mueres y te vas para allá, este versículo no puede aplicar, ¿verdad? Porque para que este versículo aplique, Jesús tiene que venir. Ahora, la Biblia dice que cuando Jesús venga, va a recibir el reino. Entonces, conforme la gente se va muriendo, Jesús se echa varias vueltas para acá, de que viene y dice, vente, vamos acá, te preparé una casa, y luego se murió el otro, órale, vamos por el otro. ¿Cuántas personas se mueren en el mundo al año? Es más, en un segundo, ¿tendrías a Jesús yendo y viniendo cuando la Biblia dice que no volverá hasta que reciba el reino? Entonces, esto no se puede cumplir cuando una persona muere. ¿Me explico? Tiene que haber un momento en el que Jesús venga y los lleve donde está. Entonces, la Biblia dice que antes de que Jesús venga por su pueblo, fíjate, en Apocalipsis, Tesalonicenses y otras cartas de Pablo, nos dice que Jesús nos recibirá en las nubes cuando suceda el rapto. Entonces, nosotros subimos, pero Jesús también viene. No viene hasta abajo ni nosotros hasta arriba, sino que en las nubes nos encontramos. Y luego tiene que venir la segunda venida de Jesús cuando viene y pisa el monte santo, pisa a Jerusalén, el templo. Pero cuando venga, dice la Biblia que viene con todos sus santos. Entonces, cuando vemos sobre esto de las viviendas, la única forma en la que podríamos entenderla y acomodarla en todo lo que el Nuevo Testamento dice es en el rapto. Cuando Jesús venga, sean los discípulos, y si esto pudiera aplicar para todos sus discípulos, incluyendo nosotros, tendría que llevarnos a un lugar. Ahora, la Biblia dice, ¿dónde está Jesús ahorita? ¿Dónde está? No digas que en tu corazón, ¿verdad? ¿Dónde está ahorita? La profecía dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así que, ¿dónde está Jesús? En la diestra del Padre. Y Jesús dice, vendré por ustedes para llevarlos a donde yo estoy, y donde yo esté, ahí estarán ustedes. ¿A dónde los va a llevar? Al tercer cielo. Ahora, ¿para qué necesitas una vivienda allí? ¿Vas y vienes o te vas a quedar un rato? Fíjate cómo les está diciendo cosas muy profundas en muy poco tiempo. ¿Tú crees que están entendiendo los discípulos? No,
No, definitivamente no. Jesús les está empezando a dar muchísima información. Por eso vamos a ver que más adelante Jesús les dice, ya les había hablado de todo esto, ya les había dicho lo que iba a suceder. Así que les abre el entendimiento para que entiendan las Escrituras. Así que en este punto los discípulos están siendo saturados de información que no pueden procesar. Simplemente están, y ahorita se ve que le empiezan a hacer preguntas, ¿a dónde vas? No te entendemos. Pero Juan, cuando lo escribe, ya entendió todo lo que sucedió. Así que tratemos de ponernos todavía en el lugar de los discípulos. Jesús está empezando a dar muchísima información. Leamos del 5 al 14. Dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? ¿Ves que no están entendiendo? Una pregunta lógica, te vas y luego vienes por nosotros y nos vamos para allá y dices que ya sabemos el camino. No entiendo, no sé para dónde vas, menos voy a saber cuál camino seguir. Dice el versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde ese momento lo conocen y lo han visto. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe, ¿tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará, y aún las hará mayores porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que piden en mi nombre, yo lo haré. Ok, entonces, ante las preguntas de ellos, Jesús les dice, quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Punto. No puede ser que no conozcas al Padre, porque si me conoces a mí, conoces al Padre. Porque el Padre está en mí y todo lo que yo digo y hago es el Padre que está en mí haciéndolo. ¿Crees que ahora sí entendieron? Tampoco, ¿verdad? Es mucho para procesar, pero aquí hay un detalle que nosotros no tenemos, que ellos sí, que ellos conocen muy bien todo el Antiguo Testamento. Nosotros no, ¿verdad? Para ellos es su vida diaria. Así que cuando Jesús empieza a decirles eso, les está dando tips de lo que el Antiguo Testamento dice. Asuntos que les voy a adelantar uno nada más. Cuando Dios le dijo a Moisés, enviaré a mi ángel delante de ti para que te guíe. ¿Quién era ese ángel? Dice Dios, pondré mi espíritu en el ángel. Mi nombre está en él. ¿Cómo es posible que el nombre de Dios esté en un lugar? ¿Y qué significa que su nombre esté en algo? De hecho, cuando lees el Viejo Testamento, al arca del pacto le llamaban también el nombre de Jehová. ¿Por qué le llamaban el nombre de Jehová? ¿Qué había en el arca del pacto? Dice que desde allí hablaba Dios con los hombres. Allí estaba Dios. ¿Cómo puede ser que Dios esté allí si Dios es omnipresente? ¿Cómo puede ser que Dios dijo, enviaré a mi ángel, mi nombre está en el ángel? ¿Cómo puede ser que el ángel tenga la presencia de Dios? ¿Quién era el ángel entonces? Este asunto es complejo. Cuando tú lees que Dios se apareció en la zarza a Moisés y le habló desde la zarza, ¿cómo pudo hablarle desde la zarza si Dios es omnipresente? Si Dios estaba en la zarza, entonces, ¿quién está en el trono? ¿O Dios dejó el trono para venir a la zarza? Cuando dice Jesús, el Padre está en mí, ¿es algo nuevo? ¿O ya ha pasado en el Viejo Testamento? Te das cuenta que no es nuevo. El arca, el ángel, la zarza ardiendo y más ejemplos que más adelante vamos a ver, ya eran ejemplos claros de la presencia de Dios en un lugar. Y Jesús dice, el Padre está en mí. Así que a los discípulos tiene que empezar a jalar el ratoncito acá en el cerebro, ¿verdad? De que no es una idea nueva, es algo que ya se ha presentado muchas veces en el Viejo Testamento. Así que la idea de que Jesús es Dios porque Dios está en él, tiene
perfecto fundamento en el Antiguo Testamento. Así que todavía es más profundo que lo que leemos. Y los discípulos no están captando. Sigamos leyendo. Entonces, cuando dice, en versículo 12, ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Y sabemos que muchos cristianos toman esto como le llaman un principio bíblico, ¿verdad? Entonces, siempre que oran, le agregan al final la frase, en el nombre de Jesús. Y si tú les preguntas por qué, te van a decir, pues, porque dice que todo lo que pidamos en su nombre, Él lo hará. Y estaba escuchando hace mucho ya un programa cristiano y oía que mandaban saludos en el nombre de Jesús. Si le mandamos un saludo al hermano no sé qué, en el nombre de Jesús. Dices, ¿para qué le mandas saludos en el nombre de Jesús? ¿Tiene sentido? ¿Es para que le lleguen los saludos? No entiendo, ¿verdad? Y te das cuenta cómo los cristianos, a pesar de que leen esto, realmente no queda realmente entendido qué es esto del nombre de Jesús, porque podemos hacer un experimento simple, que yo sé que hay personas nuevas aquí que no me han visto hacerlo. Los demás ya lo hicimos juntos. ¿Se acuerdan de este experimento? Si aquí dice, Jesús dijo que todo lo que pidas en su nombre, Él lo hará, podemos decir, Señor, en el nombre de Jesús, aparece un perrito aquí. Y lo hacemos serios. En el nombre de Jesús, que un perro aparezca. No está el perro. ¿Alguien me está mintiendo? ¿Jesús me está mintiendo? ¿O no estoy entendiendo de qué se trata esto? ¿Qué opinas? Es tan fácil dejar en jaque a los cristianos, ¿no? Con que aquí dice que todo lo que pidas. A ver. Bueno, un perro está más difícil. ¿Qué te gusta más? ¿Un vaso de agua? ¿Más fácil? Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que aparezca un vaso de agua aquí. En el nombre de Jesús. En inglés, in the name of Jesus. Tampoco. Tenemos un problema entonces, ¿no? ¿Jesús me está mintiendo? ¿O no estamos entendiendo lo que dice ahí? ¿O es que, Hernán, te falta fe? Bueno. ¿Quién de aquí tiene fe? Levanta tu mano. ¿Podrías pedir que el vaso de agua aparezca con fe? ¿No? ¿Va a aparecer o no? No va a aparecer como quiera. ¿Por qué no? No decimos que la Biblia es inspirada por Dios, entonces, ¿es la demostración de que la Biblia no es inspirada por Dios o que a nosotros nos falta comprender lo que esto significa? Así que en mi vida de creyente, que creo ya voy para 18 años, ya voy a cumplir la mayoría de edad de cristiano, jamás he visto que la palabra de Dios deje de cumplirse. Pero sí sé que hay muchas cosas que leemos y no entendemos, y que tratamos de aplicarlas tal como leemos y por eso no funcionan, porque eso no es lo que Jesús dijo. Entonces, cuando Jesús dice, fíjate, lo que pidan en mi nombre, y nos vamos a aquel tiempo, cuando alguien es enviado en nombre de otra persona, es un representante legal, por decirlo en nuestros tiempos. Lo que él acepta es como si el dueño lo aceptara. Lo que él diga es porque el dueño lo está diciendo. Entonces, cuando dices que pidas algo en su nombre, no es que uses las palabras mágicas en el nombre de Jesús, porque ya te demostré que no funciona. Cuando habla del nombre de Jesús es porque has recibido el encargo, la encomienda, ve y haz esto. Y cuando vayas y digas, Jesús dijo que aquí aparezca un vaso de agua, no porque me pegó la gana o porque me pareció buena idea, sino porque Jesús me mandó, ese vaso de agua va a aparecer, no porque usé las palabras mágicas, sino porque lo hice en su nombre. ¿Me explico? Entonces, decir en el nombre de Jesús tampoco tiene sentido. Si Jesús me manda en su nombre a hacer algo y me dice, Hernán, levanta ese muerto, yo voy a decir y voy a ir con el muerto y no le tengo que decir, en el nombre de Jesús, yo sé que Jesús me mandó. Yo le diría, levántate, y se va a tener que levantar porque no soy yo,
sino que la orden fue dada y yo voy en representación de Jesús para hacérselo conocer. Punto. ¿Me explico? Así que por favor no le mandes saludos a nadie en el nombre de Jesús. A menos que Jesús te dijera, Hernán, mándale unos saludos allá, dile que es de mi parte. Entonces ahora sí dices, en el nombre de Jesús te mando un saludo hasta allá. Pero si tú piensas que decir en el nombre de Jesús, que por el hecho de decir eso va a pasar algo, ponte a estudiar la Biblia, compadre. Es tan fácil demostrar que eso no puede ser, como lo acabo de demostrar, y vas a quedar en vergüenza cuando un ateo te pregunte, ¿verdad? Y por medio de esa situación muchos pueden tropezar. Así que sé sabio en tus palabras y no seas como merolico cristiano, que para todo quieren decir en el nombre de Jesús o usar la sangre de Cristo, a los perros, a los carros, a las bodegas. La verdad es que es muy deprimente escuchar a los cristianos que dicen, va a haber un evento en tal lugar. ¿Qué hace un cristiano bien espiritual para que el evento tenga éxito? Van y ungen el lugar, ¿verdad? ¿De dónde sacaron esa idea? Entonces, imagínate que Dios está diciendo, a ver, va a haber un lugar, no sé, lo que hacen los cristianos, conciertos, campañas, eventos, lo que tú quieras. Bueno, ¿qué pasa si Dios dice, no, yo no estoy con ninguno de ellos porque ninguno de ellos me obedece? Lo único que quieren es su propia vanagloria. Y luego alguien viene y dice, en el nombre de Jesús declaramos bendición en este lugar. Dios va a decir, rayos, ahora voy a tener que hacerlo porque dijeron en el nombre de Jesús. No, ¿verdad? Ya les demostré que no. ¿Qué tal si alguien va y le echa aceite? Órale, va. Todo bien aceitoso. Dios va a decir, ¿para qué les enseñé lo del aceite? Ahora voy a tener que ir a hacerlo porque le echaron aceite. ¿Será? ¿Le pongas aceite o no le pongas, va a haber una diferencia? Claro que no. Tú no haces la diferencia. El Padre hace su soberana voluntad. Quiera o no quiera, depende de Él. Pero si Él me mandó a hacerlo, yo voy y lo hago. ¿Me explico? No cometas el error de Jonás. Ve a Nínive. ¿Para qué los vas a perdonar? ¿Para qué voy y les digo si como que los vas a perdonar? Muchos dicen así del Evangelio, ¿no? ¿Para qué les hablamos de Dios? Pues si Dios los eligió, se van a salvar. No, pero Dios hizo que Jonás fuera, como quiera, ¿verdad? Ese es el punto. Tú obedeces lo que se te encomendó. El resultado depende de Él. Entonces, ni la sangre de Cristo, que se la pretenden echar a todos lados, aunque no tienes ninguna autoridad para usarla. El aceite, que incluso he visto que usan de esos de capullo. Una vez, fíjate, no me acordaba y ahorita me acordé. Un evento, ya ves que le llaman ministración. Los cristianos tienen mucho esa palabra, ¿verdad? La ministración. ¿Qué es la ministración? Cuando todos pasan aquí al frente y empiezan a llorar, a caerse, lo que sea, y hay alguien que está orando o el pastor está orando por ellos, pues que se les acaba el aceite traído de Jerusalén, porque usaban un aceite que venía de allá, porque ese era más matón, ese es bueno. Otros decían, este sí es milagroso, así le hacen los cristianos también. Hombre, este viene de allá, de Olivos de Jerusalén. Se lo pones a la gente, mira, de inmediato caen. Qué ignorancia, la verdad. Pero ¿sabes qué hicieron cuando se les acabó? Fueron a la tiendita esa de abarrotes y trajeron del 1, 2, 3. Vámonos, de ese lo llenaron en el mismo frasquito que el de Jerusalén. Y empezaban a echársela a todos. Y como todos pensaban que era el que venía de allá, pues luego les pegaba la unción. Bola de mentirosos. Fíjate hasta qué punto han llegado los cristianos cuando se ponen a leer la Biblia, pero no profundizan en lo que la Biblia dice. Entonces, cuando Jesús dice, incluso mayores obras que yo harán, ¿a qué se refiere? Si lo que tú haces, como Jesús, fíjate, Jesús les dijo, las palabras que yo les digo no son mías, ¿verdad? Cuando tú hables y des una orden supuestamente inspirada por Dios, ¿quién tendría que realmente haberla dicho? Tú tendrías que decir exactamente igual que Jesús, mi palabra no es mía, te estoy diciendo lo que Jesús me dijo. Y si el Padre quiere hacer algo más sorprendente que lo que Jesús hizo, ¿podrá ser posible? Claro. ¿Por qué? Porque Él lo hace, no por mí.
no por mi nivel de santidad, no por mi nivel de oración. Yo no soy nada. Yo debo de ser solo un medio por el cual Dios hable a otras personas. Entonces, ¿cómo es posible que cosas mayores que las que Jesús hizo? Y alguien diría, no se puede. Jesús era el Hijo de Dios. ¿Cómo alguien podría hacer algo mayor? Jesús mismo está diciendo, no lo estoy haciendo yo, sino el Padre en mí. Y bajo esa misma idea, cualquiera pudiera hacer una obra mayor que la de Jesús si el Padre así lo decide, porque es el Padre quien la realiza. ¿Me explico? Entonces, queda claro esto del nombre, ¿verdad? Es decir, con razón Hernán nunca dice que in the name of Jesus. ¿Cuándo me has oído a mí decir eso? En el nombre de Jesús. Sí lo he dicho, muy pocas veces. Y espero que también pienses lo que dices y no te agarres a hablar con el protocolo cristiano. No desconectes tu cerebro para ser cristiano. No son cosas independientes, la fe y el intelecto o el razonamiento. Las dos tienen que estar juntas. Luego, vamos del 15 al 26, dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediría al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Entonces, cuando alguien te dice, es que yo amo a Dios, ¿qué esperas ver en él? Según las palabras de Jesús, el que me ama, obedece mis mandamientos. ¿Es posible que un cristiano que no obedece los mandamientos ame a Jesús? ¿Es posible? No. Entonces, ¿por qué dicen que lo aman? Y están bien seguros, ¿no? Pero seguros que lo aman. ¿Cómo saben? ¿Cómo es posible que estén tan seguros? Es que yo amo al Señor, pero sus vidas no reflejan para nada lo que Jesús dice. El que me ama obedece mis mandamientos. Es más, te la pongo más difícil. ¿Quién de aquí obedece los mandamientos? Entonces ninguno ama a Jesús. ¿O si lo amas? ¿Lo amas o no lo amas? Levante la mano aquí el que no ama a Jesús. Ah, bueno, entonces todos lo aman. ¿Por qué no obedece los mandamientos? Ahí está la clave. ¿De quién está hablando Jesús? Del Espíritu Santo. Y la palabra espíritu es el griego aire, neuma, viento. ¿Cómo es que hay un viento santo? En inglés le llaman el Holy Ghost, el fantasma santo. A mí me sacó de cuando dicen, no, que el fantasma santo. Dije, pues, ¿cuántas clases de fantasmas hay entonces, verdad? ¿Los malos y los buenos o qué? En el original, el griego es viento y en algunas ocasiones se traduce como intención. ¿Por qué tiene relevancia el viento en aquel tiempo? Bueno, que era impulsado por el viento. Muchas cosas son impulsadas por el viento. El viento es el que te da una dirección. Por eso se traduce como intención. Si tú tienes al Espíritu Santo, ¿qué esperarías ver en una persona que tiene el Espíritu Santo? Ese impulso a hacer los mandamientos de Dios. Que quien no tiene el Espíritu Santo no va a ser impulsado a obedecerlos. ¿Me explico? ¿Cómo sabes que alguien tiene el Espíritu Santo? No porque habla en lenguas, no porque se tira en el suelo o porque hace cosas extrañas. No, porque obedece. Nos equivocamos, ¿verdad? Ah, sí, ahí no está diciendo que tienes que ser perfecto. Lo que está diciendo es que aquel que es impulsado a obedecerlos, porque tiene el Espíritu Santo, terminará obedeciéndolo. Y de ahí viene lo que es la santificación. Es un proceso en el cual cada vez más somos más obedientes. Pero tienes que reconocer que desde el momento en que recibes el Espíritu Santo, algo extraño sucede en ti. Las cosas que antes te gustaban, que sabías que no eran correctas, dejan de gustarte. Y las cosas que antes no te gustaban, como la justicia, hacer las cosas con honestidad,
orar, leer la Biblia, ahora deberían de gustarte. ¿Por qué? Porque tienes al Espíritu Santo que te empuja a hacer las cosas que Dios quiere que hagas. Entonces, ¿cómo reconoces a alguien lleno del Espíritu Santo? Que siempre dice, aleluya, gloria a Dios, que canta muchas canciones cristianas, que siempre va a la iglesia. No. Lo ves en su vida diaria, en su vida cotidiana, en la forma de tratar a otros que no son como él, en la forma de tratar a los no creyentes. ¿Me explico? ¿Qué les está diciendo aquí Jesús? Les está dando claves. Van a recibir el Espíritu Santo. Y aquí hay una división clara. El que me ama obedece mis mandamientos. El que tiene el Espíritu Santo, el que me ha amado y yo le he amado. ¿Se acuerdan que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero? Si Jesús dice el que me ama, eso implica que Él ya te amó y que bajo el nuevo pacto te va a dar su Espíritu Santo. La clave está en que aquel que tiene el Espíritu Santo lo obedece. Tropezamos, imposible es que no vengan tropiezos. Entonces, cuando alguien tropieza, pero tiene el Espíritu Santo, ¿qué esperarías ver en él? Que le va a echar ganas para reincorporarse. Ahí nos va dando información sobre Judas. ¿Qué pasó con Judas? ¿Y qué pasó con Pedro? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un cristiano y un no cristiano? Los dos pueden caer, pero ¿dónde está la diferencia? En que el cristiano va a perseverar. Por eso el apóstol Pablo dice, hay gente que está con nosotros, pero no son de nosotros. Nunca fueron de nosotros. ¿Cómo sabes? Cuando una persona, digamos, cae en pecado, porque no te caes, ¿verdad? Tú solo bajas. Cuando una persona regresa a la vida que tenía antes de Cristo, pone en evidencia algo. ¿Qué? Que nunca nació de nuevo, nunca tuvo el Espíritu Santo. No es de que perdió su salvación, no, nunca fue salvo. Porque quien tiene el Espíritu Santo siempre va a ser movido a perseverar, aún a costa de ti mismo. ¿A alguien le ha pasado? Que terminas haciendo lo bueno que no querías hacer. Pablo habla también del revés, ¿verdad? Lo malo que no quieres hacer, lo haces. Pero también debe suceder que lo bueno que no querías hacer, terminas haciéndolo, como Jonás. Entonces, dice el versículo 22, Judas, no el Iscariote, le dijo, ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarse a nosotros y no al mundo? Fíjate qué interesante pregunta que se hacen los cristianos hoy en día. ¿Por qué Dios no simplemente se aparece a todos y ya? ¿Verdad? Dime, si Dios quisiera salvar a toda la humanidad y hiciera el tour 2015 y se va presentando de ciudad en ciudad, aparece y dice, aquí estoy, ¿qué ateo podría decir, sigo siendo ateo a pesar de ver a Dios? ¿Quién podría negar que hay un Dios y él agarra un tour y dice, aquí estoy, soy Dios? Aquí están las marcas, no sé, como que le dijo a Tomás, aquí están, chécale, experimenten, vean la evidencia, lo que quieran, aquí estoy. ¿Por qué no hace eso? Digo, si Dios quiere que todos se salven, ¿no sería mucho más fácil? Pero no lo hace. Le dice, ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? ¿Entiendes la pregunta? Dice, le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. El que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Entonces, ¿les respondió? No, le dijo, cuando venga el Espíritu Santo, Él los va a ir guiando. Entonces, ¿qué esperarías ver en la vida de alguien que tiene el Espíritu Santo? Que diga, yo con doctrina no me meto. Yo no leo mucha Biblia porque mucha letra mata. ¿Sabes qué? Yo digo que todos estamos bien. No te pongas a discutir por eso, porque Dios nos ama a todos. No puede ser.
el Espíritu Santo te va a ir guiando y te va a ir mostrando cada vez más cosas. Por eso Pablo, si suponemos que no se sabe a ciencia cierta si Pablo es el autor de la carta a los Hebreos, el autor de la carta a los Hebreos les dice, debiendo ser ya maestros, aún son niños que toman leche. Quien tiene el Espíritu Santo va a ir avanzando en entendimiento y en conocimiento. ¿Cuántos años tienes de cristiano y cuántas cosas profundas conoces de la Biblia? ¿Quién dice? Yo tengo, mire hermano, 25 años en el Señor. Ah, sí. Explícame la muerte de Jesús. No, hermano, es que pues no leo mucho la Biblia, hermano. Uno le echa ganas, pero no sabe. ¿Y sus 25 años? Algo está mal, ¿no? No puede ser. No puede ser que tengas 25 años y que el Espíritu Santo no te haya querido revelar nada. ¿Te suena congruente? No. Así que, ¿cuántos años tienes de cristiano? O ya no me quieres decir. ¿Qué tan profundo conoces a Dios? ¿Qué tanta comunión tienes con el Espíritu Santo? No digas, es que hermano, el Espíritu Santo me dijo que me va a bendecir. No necesitas que te diga eso. La Biblia está llena de eso. Lo que necesitas es conocer cada vez más a Dios. Y para eso está el Espíritu Santo. Para guiarte, para hacerte entender. Alguien, imagínate, cuando Pablo llegaba a algún lugar, ¿no te gustaría que Pablo hoy en nuestros días hiciera un curso? El curso de la carta a los romanos. ¿Quién iría al curso de Pablo? ¿Qué se habrá sentido ir y preguntarle a Pablo lo que quieras y te lo va a contestar? Es más, Pablo decía, les voy a revelar un misterio que ha estado oculto desde el principio de la fundación del mundo. ¿Quién puede decir eso hoy en día? Nadie. Imagínate el beneficio enorme que era que Pablo llegara a algún lugar y empezara a poner una escuela de debate. Vamos a ver que Pablo puso una escuela de debate. ¿Y por qué de debate? Para saber defender lo que has creído. Sigamos, versículo 1 del capítulo 15, para irme más rápido. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes, permanezcan en mi amor. Pausa. Aquí dijo otras cosas interesantes. La vid y los pámpanos, separados de Jesús no puedes hacer nada, pero el que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen. Entonces, ¿es posible que alguien se acerque a Jesús y luego sea desechado? Sí, aquí lo está diciendo. Entonces, ¿perdió su salvación? No. Si él se apartó y no perseveró, nunca tuvo el Espíritu Santo. Ahí está Judas. ¿Judas estaba con Jesús? Sí. ¿Permaneció en él? No. ¿Te das cuenta? Cuando dice, versículo 7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quiera y se les concederá. A ver, ¿qué se te antoja para pedírselo? ¿Cuál es el requisito? Que sus palabras permanezcan en ti. ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces? ¿Qué le dijo Dios a Josué? Nunca se aparte de ti este libro de la ley. De día y de noche meditarás en él. O sea, ¿qué le está diciendo en nuestro lenguaje actual? Lee la Biblia, apréndete la Biblia, siempre léela, medítela, mastícala,
¿Y qué haces tú? Que tengo muchos sueños, Señor. No tengo tiempo para leer la Biblia. Ahora, ¿qué clase de persona serías si siempre estás meditando en las cosas de Dios? Para que te diga, lo que quieras te lo doy. ¿Qué desearías si siempre constantemente estás siempre meditando en las cosas de Dios? ¿Qué clase de cosas vas a desear? Señor, quiero las riquezas, Señor. Ay, no puede ser. Definitivamente no pedirías riquezas. Según Jesús, las riquezas te estorban. ¿Qué más pedirías? Señor, he meditado tanto en tu palabra, tanto, que he decidido pedirte una casa nueva, una más grande, Señor. Tampoco tiene sentido, ¿verdad que no? ¿Qué cosas pediría alguien que siempre medita en las cosas de Dios? Hágase tu voluntad en mi vida, ¿verdad? Así que te lo concederá. ¿Te das cuenta? No es, nomás pídeme lo que quieras y te lo voy a dar. No, si mis palabras permanecen en ti. Ahora, ¿qué opinas de alguien que no enseña las palabras de Jesús? Que le pone de su cosecha. Dios está en él. Dios le va a pedir lo que él pida. ¿Le va a conceder lo que él pida? Fíjate, es muy triste. Te enseñan un montón de cosas que ni son bíblicas y dicen, y yo como patriarca, yo como apóstol, yo como profeta, ordeno ahora en el nombre de Jesús que recibas bendición. Según lo que acabamos de ver, ¿Dios se lo va a conceder? No, porque para empezar, sus palabras, las palabras de Jesús, no están en él. Está enseñando lo que mejor le parece o lo que le conviene. Cuando tú hablas de Dios, ¿qué enseñas? Más vale que te enfoques en ser bíblico. No le pongas ni le quites como es. En eso consiste el llamado. Si sus palabras permanecen en ti, lo que tú desees se te va a conceder. ¿Quieres ser usado por Dios? ¿Cómo le haces? Hay que meterse a estudiar. ¿O todo viene de forma sobrenatural? No. Dice, versículo 10, si obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ya no los llamo siervos porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se los he dado a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que piden en mi nombre. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Muy bien. Entonces, dice que no hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Y luego les dice, a ustedes ya no los llamo siervos, sino amigos. ¿Por quién está dando su vida? Por sus discípulos o por todo el mundo. Fíjate, dar la vida por sus amigos. A ustedes los llamo amigos, no siervos. ¿Cuál es la diferencia entre amigo y siervo? Que el Padre te permite conocer lo que está haciendo. O sea, que podría llegar y decirte, voy a poner mi nombre en este caso, Hernán, quiero hacer esto, y esto, y esto, y tú específicamente vas a hacer esta parte. ¿Qué trato es ese según Jesús? De amigo. Pero si llega, Hernán, ve y haz esto, y tú vas y lo haces, ¿cómo te está tratando? Como siervo. Así que, ¿qué quieres? ¿Ser siervo o amigo? ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es qué tan enterado estás de lo que está sucediendo. Al siervo y al amigo, los dos van a ir a cumplir lo que se les encargó, pero al amigo le da más información. ¿Qué tan amigo eres de Dios? Ahí puedes darte cuenta con facilidad.
¿qué onda con tu vida? Pues no sé, yo siento que estoy perdido. Ok, quizás eres siervo, pero no eres amigo. Pero cuando dices, mira, aunque no entiendo perfectamente lo que está sucediendo, yo sé que Dios está haciendo algo. ¿Y cómo sé que lo sé? Porque a pesar de la situación, sé que me siento en paz, sé que Él tiene el control, sé que está tratando conmigo, siento que me está preparando para algo. Es información que el ser humano natural no tiene. Cuando Elías decía, vive Jehová en cuya presencia estoy, imagínate, ¿qué es lo que decía Elías siempre? Mira, lo que te voy a decir es tan seguro como el hecho de que ahorita estoy en la presencia de Dios. ¿Estás consciente de su presencia o no? O dices, Señor, déjame oro, y pum, te conectas con Él, ¿verdad? Así como si hubiera un campo así de espiritual. Sí, Señor, y luego ya me desconecto y me voy a trabajar. Y hasta que vuelvo a orar, otra vez me conecto con Dios. Bueno, Elías decía, siempre estoy con Él. No hay un momento en el que no esté conectado con Él. Todo lo que decía y hacía, aquí está Dios conmigo. Sé que me está viendo. Estoy haciendo lo que me pidió. Ese es el reto para nosotros. Tienes que estar consciente de que Dios está en todas partes, pero el cristiano se nos olvida y pensamos que nos quedamos solos y luego decimos, ando apartado de Dios. Dice, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste para apartarte de Él? ¿No dice la Biblia, ¿a dónde me iré de tu presencia? A lo alto ahí estás, a lo más profundo ahí estás. Entonces explícame, ¿cómo fue que tú te apartaste? Es un récord histórico. ¿Cómo llegó el cristiano a la conclusión de que se apartó de Dios? No está consciente de quién es Dios, ¿verdad? Entonces, voy a terminar con esta parte, versículo 18. Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los querría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Recuerden lo que les dije, ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. Los tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no serían culpables de pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro antes ha realizado, no serían culpables de pecado, pero ahora las han visto, y sin embargo a mí y a mi Padre nos han aborrecido. Pero esto sucede para que se cumpla lo que está escrito en la ley de ellos, me odiaron sin motivo. Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. También ustedes darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. Esta última parte también es muy interesante. ¿Qué es lo que debes esperar del mundo? ¿Que te reciban felices y con muchos aplausos o que te aborrezcan? Bíblicamente, ¿qué es lo que puedes esperar del mundo? Dice, te aborrecerán porque te he elegido. Entonces, no significa que eres tan sangrón, tan arrogante, te van a odiar y que esa es la voluntad de Dios. No, te van a odiar sin motivo. Entonces, cuando predicas el Evangelio, ¿cuál es la reacción que esperas en la gente? ¿Que aborrezcan a Dios o que todos lo reciban? ¿Qué sería lo más normal? Según las palabras de Jesús, que aborrezcan. Jesús dijo, esta es la condenación, que la luz vino a ellos, amaron más las tinieblas. Ok, entonces, ¿cómo le hacemos para atraer a mucha gente a la iglesia? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le han hecho otros? Otros lo que prefieren hacer es, bueno,
asegurémonos que se sientan bien a gusto. ¿Por qué no ponemos un letrero? Café y galletas gratis. ¿Se sentirán más a gusto? ¿Por qué no le ponemos música como las que ellos oyen normalmente para que no se sientan tan raros? Les ponemos unas cristianas y luego unas no cristianas. Unas de pesado, a las que les gusten esa música, o de otros grupos más modernos, y luego ahí les metemos una cristiana. ¿Se sentirán más a gusto? Y están tratando de evitar a toda costa que la gente se incomode. ¿Por qué? Me parece que jamás han leído este pasaje, ¿verdad? Cuando tú hablas el mensaje de Jesús, vas a esperar dos reacciones. Dicen, yo quiero ese Jesús o yo no quiero nada con Jesús. Y según Jesús, si Él te envió y tú eres fiel a su mensaje, ¿a quién están aborreciendo? No a ti, al que te envió, a Jesús. Entonces, yo le hablo a una persona y no quiere saber nada, ¿a quién están aborreciendo? A Jesús. ¿Por qué? Porque no son de Él. Pero ¿qué tal si mejor me le pongo muchas cosas chidas, le doy, no sé, una cena, un evento, música, las mejores instalaciones? Voy a decir, oye, pues ¿sabes qué? Pues no se siente tan mal, o sea, me sentí bien chido aquí, me atendieron con ganas. ¿Está buscando a Dios? Ese es el peligro de tratar de agradarle a la gente para que venga a la iglesia. Porque jamás vas a ver claramente si están viniendo por Jesús o si lo aborrecen. ¿Qué es lo mejor que podrías hacer? Tú no lo puedes convencer, ¿verdad que no? Aunque le des un montón de cosas, podrías tenerlo aquí, eso no significa que es de Dios. No significa que sea una oveja de Jesús. Entonces, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? Permanecer neutro y decir la Biblia como es. Mi trabajo es decirle, esto es lo que Jesús dijo, esto es lo que Dios dijo, y cómo vas a reaccionar, ya no me interesa. Eso el Padre lo hace. Aquí si una persona dice, yo quiero saber de Jesús, según la Biblia, ¿por qué estaría interesado en Jesús? Puede ser que Dios lo esté trayendo. Pero si dices, oye, yo quiero ir, pero ¿qué clase de galletas dan? ¿No dan lonches? ¿Cuánto dura la predicación? ¿Y no lo pueden hacer más corto? ¿Qué está buscando esa persona? A Dios no. Entonces dejemos en claro este asunto. Lo más normal es que el mundo te aborrezca. Lo más normal es que no quieran saber nada de Dios. Por eso, cuando alguien dice, yo quiero saber más, entonces dices, solo Dios pudiera hacer esto si es genuino. Así que entonces le dices, como Pablo, como los discípulos, ven, y empezamos a enseñarte las cosas de Dios. Y si tú estás buscando a Dios, vas a estar feliz. Si no estás buscando a Dios, decir, ay, man, qué aburrido, ¿para qué lees tanto? Ya un mensaje breve así, que salga yo bien motivado y ya. Bueno, si realmente tienes hambre, estarías buscando cada vez saber más. Si el Espíritu Santo está en ti, cada vez entenderías más. Y por consecuencia, cada vez obedecerías más. Entonces, lo que Jesús les está diciendo, el mismo Jesús va a decir, no han entendido nada. Cuando Jesús se aparece a ellos, les dice, no me han entendido, y hace algo para que lo entiendan. Lo vamos a analizar en su momento. Pero si tú empiezas a entender, eso es un milagro. Según la Biblia, eso es un milagro. Algo que solamente Dios puede hacer.
Dice, el Espíritu Santo el mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. ¿Tú lo conoces? ¿Lo has visto? Entonces, ¿lo recibiste o no? ¿Cómo puedes saber? ¿Entiendes o no entiendes? Y cuando entiendes, ¿cambiaste? Esa no falla. No puede ser posible que el Espíritu Santo te muestre algo y te diga, arréglatelas tú solo. No. El Espíritu Santo te dice, mira, esto es lo que Dios quiere. Y te impulsa a hacerlo. Tú sabes que te empiezan a dar ganas de leer, de buscar, de preguntar, de conocer. Quieres conocerlo más a Él. Y eso solo el Espíritu Santo lo hace. ¿No sientes eso? La Biblia dice que Dios le dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. ¿Quién se lo pediría? Solo el que está siendo traído por Él. Así que si tú batallas, que es normal que batallemos, luchemos con nosotros mismos por leer la Biblia. Te va a dar sueño, te va a dar hambre, te vas a distraer. Pero quien genuinamente está buscando a Dios va a perseverar. Y si no entiende, va a ir a preguntar. Le preguntas a Google, le preguntas a tu amigo, vienes y preguntas aquí, a donde sea, pero pregunta. Hasta que digas, ya entendí. Y va a ser nada más un cachito, decimos, ya entendí. Pasan los días, pasan los meses y dices, caray, y entiendes más. Y nunca vas a acabar. Según Pablo, hasta que llegue aquel día en el que lo veremos tal cual es, cara a cara. Entonces comprenderemos todas las cosas. Pero ¿quién va a llegar allá? Los que perseveran hoy, ¿verdad? Así que vamos a ponernos de pie. Nosotros ahorita tenemos una ventaja mucho mayor que la de los discípulos, que ya sabemos toda la historia. La Biblia es toda la película, ¿verdad? ¿Cómo inició? ¿Cómo va a acabar? Cuando ya viste toda la película, en tu vida ya estás preparado, ya sabes a dónde vas a ir, ya sabes cómo medir. Dios está conmigo, estoy avanzando, no estoy avanzando, estoy entendiendo, no estoy entendiendo. Por eso Jesús dijo, si no les hubiera dicho estas cosas, ustedes podrían continuar en su pecado, pero como ya se las dije, no pueden vivir igual. Cuando lo entiendes, no puedes decir, bueno, pues después, no es mi momento. Ya cuando esté más preparado, entonces, no, ya no puedes excusarte. Así que cada vez que vienes a este lugar, ¿qué te acarreas? Mayor responsabilidad. ¿Quieres seguir viniendo? Cada vez que aprendes algo, se te demanda. La ventaja es que si el Espíritu Santo está en ti, estás capacitado para avanzar. Si no, cada vez que vienes y aprendes, y tú no haces nada para avanzar, se te demandará cuando estés ante Jesús y te va a decir, Hernán, la historia sería muy distinta si no hubieses aprendido, pero como aprendiste, no te puedo tratar igual. Y el castigo será más severo. Así que cada vez que aprendes algo, hay una responsabilidad, ¿verdad? Pero si tienes el Espíritu Santo, no te preocupes, porque cuando Él te enseña, Él mismo te capacita para que lo hagas. Y así el mérito es de Él. Hagamos esto, pidámosle a Dios que nos capacite, que nos prepare, que nos haga entender y que nos lleve a hacer. ¿Cómo ven? Vamos a orar, Señor. Cada vez que analizamos tu palabra encontramos que efectivamente los discípulos tuvieron un privilegio enorme al tenerte allí presente. Pudieron preguntarte muchas cosas aunque no las entendieron. Pudieron ver con sus propios ojos tus maravillas, tus milagros. Pudieron ver y aprender directamente de ti, Señor. Pero tú has prometido que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que por medio del Espíritu Santo nos guiarías a toda verdad. Así que, Señor,
Queremos pedirte que así como tu palabra dice, el que me ama obedece mis mandamientos, queremos ver ese testimonio en nuestras vidas. Queremos estar seguros de que nos has amado, de que te amamos, porque sabemos que tú nos has llevado a un punto en el que nos resulta un deleite obedecerte. Nos has llevado a un punto en el que buscarte leyendo la Biblia se convierte en algo que nos gusta. Nos has llevado a un punto en el que oramos porque queremos platicar contigo, no por obligación ni por necesidad. Queremos ver en nosotros que hemos estado caminando en tus caminos conforme hemos aprendido de ti. No queremos pensar que por nuestro esfuerzo lo hemos logrado, sino que queremos la evidencia, el testimonio de que sin que nosotros estuviésemos forzándonos constantemente en obedecer, hubo un cambio en nuestra manera de ver las cosas que por consecuencia nos llevó a obedecerte. Queremos que cada vez que veamos hacia adentro nuestras vidas podamos decir, el mérito no es mío, lo único que hice fue preguntarle a Dios y todo lo demás lo hizo Él. Queremos ser fieles predicadores, fieles evangelistas. Queremos hablar de manera que tus palabras permanezcan en nosotros. Queremos que aquel que nos escuche hablar de ti pueda recibir testimonio fiel, verdaderamente tus palabras, Señor, para que nos concedas la petición de nuestro corazón, nuestros anhelos más profundos, que es estar contigo, ser usados por ti, ver cómo a otros les haces entender a través de nosotros, ver cómo ayudas a otros a través de nosotros, ver cómo cumples lo que tu palabra ha dicho, ver cómo muestras tu poder y tu gloria a los que no te conocen por medio de nosotros, Señor. No hay mayor privilegio, no hay mayor petición que pudiéramos hacer que estar donde tú estés haciendo tu voluntad. Por eso te damos gracias, porque si no fuese por ti no desearíamos eso. Si no fuese por ti no estaríamos buscándote, si no fuese por ti no estaríamos en este lugar. A ti sea la gloria y la honra en lo que hacemos, y te pedimos que no nos dejes en paz, no nos dejes hacer lo que nosotros queramos, sino guíanos, empújanos, motívanos, como dice el apóstol Pablo, pone en nosotros el querer como el hacer para caminar en tu voluntad, Señor. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas y por todo lo que vas a hacer. Amén.